Entendemos las ciudades como redes, de varios conjuntos de elementos y funciones variables que actúan y reaccionan unos sobre otros, como un sistema, en el que los elementos más relevantes son la vida y la información. En ellas también se facilita la colaboración, el aprendizaje, el intercambio de ideas y conocimiento, lo que contribuye a la innovación social, cultural y tecnológica. Algunos pensamientos clásicos, lineales y todavía existentes no permiten el devenir paisajes evolutivos de las ciudades, debido a que las entienden como el espacio físico y su producción económica, tratando de preservar la identidad material y determinar el espacio-tiempo junto con sus habitantes atravesados por segmentaridades de la economía, de leyes, monopolios, religiones y límites políticos, reflejados en las construcciones arquitectónicas e infraestructuras, aislándolas del cambio y de la vida, en la que paradójicamente, bajo esta mirada antropocéntrica, tampoco se le da una mayor importancia a la simbiosis de otras especies y ecosistemas, tanto naturales como tecnológicas. Por lo tanto, bajo la percepción determinista, las ciudades permanecen como sistemas físicamente cerrados debido a que los bordes no crean enlaces con el exterior, sino permanecen en agenciamientos territoriales y así las periferias son solo una disimulada insistencia sobre la prioridad y dependencia del centro. Y aunque se planifiquen con más centros, siguen siendo puntos que no devienen líneas de fuga, no se movilizan y no atienden las emergencias y demandas de los habitantes en el momento requerido. Lo contrario que sucede en las redes del nuevo espacio público, el virtual, que bien este emerge y da respuesta inmediata tanto sobre el espacio físico junto con su sociedad y en sí mismo, el cual, al ser un sistema abierto, puede crear nuevos enlaces entre otros programas y máquinas, deviniendo el sistema en uno más complejo e indeterminado. Esto significa que el ciberespacio cuenta en su concepción con el tiempo, la velocidad, la traslación, la red y el borde que se enlaza con otros bordes. Es así como las redes de vida e información son los elementos más relevantes de la ciudad, las cuales están en constante movimiento, como series de bloques de espacio-tiempo o imágenes-movimiento, que crean una cultura multitemporal, acontecimientos singulares y reversibles, posibilitados aún más a través de las máquinas de tercer tipo, de las cuales emergen mayores líneas de fuga por la interfaz entre la realidad física y la realidad virtual, que facilitan la movilización y la comunicación de información, en la que realmente nada permanece inmóvil y el tiempo es creación. De esta manera se forman los pliegues, deviniendo el plano o el plan de ordenamiento territorial de dos dimensiones en un hipertoroide, donde el anterior mapa doblable y desdoblable adquiere no solo una cualidad tridimensional, sino temporal como una geometría variable donde los puntos o nodos se enlazan y presentan rupturas simultáneas, estando en constante traslación. Este movimiento, como duración de diversos cambios, tiene múltiples velocidades. Estas velocidades, de diferentes escalas de tiempo, como la biológica, la cultural y la tecnológica, actualizan las ideas y afectan la percepción respecto a la vida y a las ciudades que tienen sus habitantes. Pero también, el uso de estas bajo la mirada antropocéntrica reduce la distancia de intercambio de flujos de mercancías y conocimiento entre humanos, en la que se crea un constructo mental, un modelo de realidad de una ciudad que utiliza estas velocidades para reducir el tiempo, los procesos de producción capitalista y consumir con mayor rapidez los recursos naturales. Este antropocentrismo se muestra a través de los problemas de desplazamiento físico de los bordes hacia las centralidades, que genera así una congestión o saturación de los nodos y desuso de las periferias despejadas. También existe el problema del antropoceno, producto de la iatrogenia cultural y corporativa por su actual intento de parcelación en los sistemas de pensamiento y segregación del mismo, como se evidencia en los Big Data. Estos múltiples problemas tienen una ocupación inoficiosa de las redes, los recursos y la energía, para fines no bioéticos enfocados estos problemas a la individualidad y la identidad material, haciendo que esta red no promueva una ecosofía y una sociedad del conocimiento del todo accesible. Esto implica que las ciudades no solo se cierran físicamente, sino que la mente de sus habitantes también crea patrones, redes y sistemas cerrados del mundo y del conocimiento, lo cual dificulta los enlaces con otras especies y la vida.
Así que las ciudades sobreponen el PIB y el capital sobre la habitabilidad y la felicidad entendida como el mínimo consumo de recursos con más expectativas de vida. Los paisajes evolutivos comprendidos como sistemas complejos abiertos. Como tales, son conjunto de elementos y relaciones que tienen un límite abierto que puede interactuar con otros límites. Estos dependen del azar y el espectador, que genera un constructo mental a través de la limitación de una imagen en cierto instante, por medio de la percepción para generar un modelo del mundo sobre el cual simular posibles futuros, compuestos por tres elementos: natural, seres vivos y materia inerte; cultural, constructos mentales como el lenguaje; y tecnológico, constructos para la ampliación del pensamiento, que actúan y devienen en carácter de adaptación de lo espaciotemporal para posibilitar más la vida. Comprendiendo algunas funciones y variables de los elementos más relevantes de la ciudad como redes, la vida y la información, generan un sistema abierto como un rizoma, cuyas características son similares a la de la materia gris del cerebro, el cual consiste en un sistema abierto de billones de células cerebrales llamadas neuronas. En una red, cada una de estas células recibe heterogeneidades de información, hasta de otras 10.000 neuronas, las cuales también crean una memoria de múltiples conocimientos, que al conectarse con otros no acontecen calcos o sistemas genéricos, debido a la subjetivación y a la constante resignificación de los patrones, ya que las conexiones de las neuronas cambian y diversifican el conocimiento. Estos enlaces entre dos o más neuronas se generan a través de pequeñas brechas de bioelectricidad cargadas de información llamadas sinapsis. La sinapsis proviene del griego, que significa enlace, comprendiendo este enlace como la relación de transmisión de información o conexión entre los elementos de un sistema abierto vía dendritas, prolongaciones protoplásmicas ramificadas con el axón. Es entonces el enlace del borde de un cuerpo sin órganos, el cual hace pasar y circular intensidades, interactuando con el exterior y crea agenciamientos, aumento de dimensiones de una multiplicidad que cambia necesariamente de naturaleza a medida que aumenta sus conexiones. Es el punto que deviene en línea de fuga, no importa tanto la neurona, sino los enlaces que pueda crear. Esta sinapsis actúa como entrada regulando el flujo de información dentro del cerebro. Químicos especiales llamados neurotransmisores pueden entrar en la sinapsis y alterar el flujo de señales, ya que estos ayudan a controlar la corriente de la información moviéndose a través de los 10.000 caminos del cerebro. Las neuronas no se pueden regenerar, pero pueden crear cada vez más enlaces entre ellas, y de igual manera se pueden facilitar más a través de las nuevas tecnologías. En ellas, la mayor parte de información es subconsciente, producto de nuestra evolución, ya que si todos los flujos de información tuvieran la misma relevancia, estaríamos abrumados en una emergencia. Por esto, en el cerebro no existe una jerarquía vertical en la toma de decisiones, sino dependiendo de la situación, va emergiendo el último regulador de la información, el cual se puede ubicar en los diferentes elementos que componen el sistema neuronal. Es por esto que llegamos a proponer las sinaptopías evolutivas, donde el topos del griego se comprende como lugar, espacio donde se desarrolla la vida, en el que se plantea que actúen las cualidades y características de la sinapsis en función de la vida y la generación de conocimiento a través de las redes de información, variando según los aconteceres y el azar, estando en un constante cambio. Paisajes evolutivos habitados por las sociedades sinápticas, siendo redes de sociedades del conocimiento abiertas y enlazadas por la colectividad y heterogeneidad de especies, las cuales utilizan la información de las redes neuronales físicas, biológicas y artificiales, junto con los usos ecosóficos de este. Crean así patrones que utilizan la información para producir sistemas de pensamiento que circulan por las redes y posibilitan procesos inmanentes o autopoéticos, adyacente con un pensamiento innovador en la producción de tecnologías y energías limpias para reducir la huella ecológica. Todo ello es posible por la pluralidad de pensamientos que atraviesan las redes de información y gracias a las inteligencias colectivas. Estas sociedades sinápticas no son simplemente sociedades con más expertos, más infraestructuras y estructuras tecnológicas de información, sino que la validez del concepto depende de la verificación de que la producción, la distribución y la reproducción del conocimiento haya cobrado una importancia dominante frente a los otros factores de la reproducción social, convirtiendo de esta forma la innovación en un componente cotidiano del trabajo, en el cual los factores cognitivos de creatividad y la información contribuyen cada vez más a la sociedad. En
En estas redes no se constituyen unidades sociales e intelectuales homogéneas, sino que ellas son caracterizadas por la existencia múltiple de diferentes formas de organización y pensamiento social, en las que, como en el cerebro, no existe una organización jerárquica vertical, sino que dependiendo de la situación van emergiendo los últimos reguladores de la información en función de la vida, en el que cualquier especie, tanto natural como tecnológica, pueden aportar a la sociedad. El hipertoroide como red móvil, en el cual diversos hiperpliegues se fugan del teorema de Kawasaki, en el que las superficies sí pueden penetrar a otras y están en una dimensión desterritorializada. Estos pliegues en movimiento como espacio-tiempo, comprendido como una especie cuya cualidad ya no significa simplemente tensar, destensar, contraer, dilatar, sino envolver, desarrollar, evolucionar. El organismo se define por su capacidad de plegar sus propias partes hasta el infinito y desplegarlas hasta el grado de desarrollo asignado a la especie. Por eso, más que cambio de dimensión, hay metamorfosis. Es por esto que el hipertoroide ha permitido el enlace entre los bordes de diversas disciplinas, de las cuales emergen innovaciones heurísticas. Estas, al relacionar lo biológico, lo cultural y lo tecnológico, han afectado la percepción respecto a las diferentes escalas de tiempo y el funcionamiento cerebral. Tanto en las artes bioelectrónicas, en la neurociencia, la neuroestética y sobre todo en el área de la biotecnología y la bioinformación, como lo son los nanobiochips, los cuales se enfocan en la producción de nuevo conocimiento y estudiar el acto creativo para la innovación a través de la sinapsis bioelectrónica entre las neuronas y esta nanotecnología. Es por esto que el momento en el cual ocurre la creatividad cerebral se le da el lapso de la conexión cerebral y computacional, creando enlaces entre las neuronas y biochips y entre biochips y redes neuronales artificiales, generando así una simbiosis entre ellas. Esto permite elaborar métodos para reconocer patrones utilizando estos tipos de reconocimiento para afectar de algún modo los sistemas cibernéticos. Cómo reconocer patrones es lo que una red neuronal hace mejor. Estas sinaptopías evolutivas abren un campo de investigación sobre la construcción de los modelos de realidad y los flujos de información en la gran red llamada cerebro. También el humano, al estar conectado a las máquinas, deja de lado la oposición natural-artificial, ya que todo cuerpo tiene sus artificialidades. Toda máquina tiene sus virtualidades, son los agenciamientos sociales, nuestros cuerpos y nuestras máquinas, híbrido que desorganiza el cuerpo y lo coloca en relación con el ser. A través de estos dispositivos neuroelectrónicos se estimula la neurona presináptica con el capacitador del chip y se registra la actividad de la neurona postsináptica con un transistor, fortaleciendo la sinapsis entre las neuronas con la estimulación repetitiva del capacitador, estableciendo una memoria neuronal en el chip de nanobrotes de carbono, el cual está conectado a la red inalámbricamente. A través de estos es posible hacer tangibles simulaciones, modelaciones, representaciones en los actos de creación, entendidos estos como la ciencia de los procesos, que virtualmente configura una estética cognitiva de los sentidos, es decir, que el mundo computacional extrapola los actos de creación de la mente. Dimensiones computables que procesan datos y sensibilidades en diferentes lenguajes electrónicos, programas y software, haciendo posible que los creadores realicen los diseños y simulaciones, y a la vez sean transferidas de creatividad compartidas para los tiempos cualitativamente diversos del mundo en el que la información es también una interfaz de sentidos y conocimientos complejos. Es por esto que en la misma forma que programamos software hoy en día será posible programar el hardware. De este modo, el hipertoroide es el medio de hibridación entre las redes neuronales artificiales, biológicas y nanotecnológicas, extrapolando el acto de creación en múltiples dimensiones, ya que una realidad se compone de los mundos físicos y virtuales, multidimensionales y polisensoriales, que podemos explorar sin las restricciones que el espacio-tiempo de 4 dimensiones nos impone en nuestra vida cotidiana, deviniendo así en las sinaptopías evolutivas. Estas exploran metáforas imaginarias de posibles configuraciones del espacio sideral. Robots virtuales autónomos habitan el sistema artificial en dominios diversos. Los científicos David Pitt y John Briggs destacan que la mayoría de los sistemas de la naturaleza y la sociedad pueden ser caracterizados como caóticos y están sujetos al llamado efecto mariposa, es decir, al no poseer los medios para provocar cambios, minúsculas influencias pueden ser atractores que pueden provocar cambios drásticos en un conjunto. En este caso no son solo los nanochips neuronales, sino también bajo la misma función sináptica, la tecnología de materia programable puede crear objetos hechos de pequeños cátonos o cátomos, los cuales son chips computacionales microscópicos,
Cada cáton puede ser controlado de forma inalámbrica, pueden ser programados para cambiar de carga eléctrica en su superficie y así pueden enlazarse con otros cátons en diferentes formas. Al programar las cargas eléctricas de cierto modo, los cátons se enlazan para generar diversas formas circundantes y al pulsar un botón para cambiar su programación, los cátons se reorganizan otra vez para reformarse en otro objeto como una pantalla. De esta forma, la telequinesis existe en el ámbito de que ambos, tanto los nanochips como los nanobots, estarían conectados a los pensamientos de los habitantes de los paisajes evolutivos, y estos podrán plegar el conocimiento y las formas físicas para que la materia programable varíe y se transforme en función de la vida.